Buenos días, amigos de Ama la Vida, en un programa más. Ahora extrañamos a nuestra amiga Jimena, que anda en actividades propias de nuestro grupo, de nosotros. Miren, ahora tenemos como invitado en este día al ingeniero Luis Ángel Montiel Moreno. Él es especialista en sistemas, especialista en familia, matrimonio humano. Miren, en esta ocasión estamos con la noticia de que estamos celebrando 11 años en 2 días pasados, 11 años de que en la Ciudad de México se despenaliza el aborto. Y cómo es, vamos a comentar un poquito, pues cómo es que en la Ciudad de México, que es una ciudad, digamos, mariana, es una ciudad que se declara en más del 90% de católicos. No sé cómo es posible que haya pasado, yo no me explico, que haya pasado la despenalización de un asesinato de seres indefensos. Aquí traigo uno. Siempre nuestro niño de 10 semanas. ¿Cómo es posible que en nuestra ciudad se haya podido legalizar esto? Siendo que en la Ciudad de México somos católicos la mayoría, tenemos la Virgen de Guadalupe en México, y logran estos señores legisladores hacer esta aberración, este asesinato público de estar matando a estos niños indefensos. Miren, aquí tengo una cifra que aproximadamente ha habido, este es hasta el 2 de marzo, no aproximado, es lo que se tiene registrado, 174,113 abortos. Repito la suma, 174,113 abortos hasta el 2 de marzo. Miren, no sé quién conozca el Estadio Azteca, tiene una capacidad de 87,000 personas, y esto equivale a que tuviéramos un aborto en cada asiento, llenando 2 estadios. O sea, es una cosa que a mí me da terror, es una cosa que no se puede concebir, es una cosa que no puede seguir, Sí. y es una cosa que tenemos ahorita una amenaza, porque hay partidos políticos que al aborto le dan una palomita, le dan a otras situaciones, ideologías de género y esa situación. Pero mira, mi preocupación es muy grande ahorita, porque si seguimos en esa tendencia de tener ese tipo de gente, de legisladores, que en lugar de defender la vida, defender la familia, defender los derechos humanos, es todo lo contrario. O sea, yo no me explico, pues, qué pasó ahí con nosotros, con la gente, no sé qué pasó. Sí, a nivel de ¿cómo se llama? De sociedad, hay una formación de conciencia, ¿no? Sí. Nosotros como católicos tenemos cierta formación de conciencia en el respeto de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Claro. Sin embargo, como católicos tenemos que tener el compromiso de formarnos todavía más. Esa es una necesidad que ha pasado ahorita. Yo pienso que es una ignorancia culpable, ¿no? Como sociedad. Sí, de alguna manera, progresivamente se han estado relativizando la moral que señalan los mandamientos. Y entonces, de los 10 mandamientos, a lo mejor nos hacemos flexibles en uno, nos hacemos flexibles en 2, después en 3, después en 4, y entonces queda una especie de licuado, moral relativizado. Y una lasitud, ¿verdad? O sea, sí. Nada es malo, Ajá. Todo está bien, todo relativamente, cada quien tiene su verdad. O sea, este tipo de situaciones yo creo que nos han orillado a esto, ¿no? Sí, yo he escuchado comentarios que ha habido una especie de aversión a decir que la moral es absoluta. Hablando de la moral, y también he escuchado comentarios en los cuales se dice que es moralismo o está siendo moralista, como un comentario en el cual se está negando la moral, pero es que hay que entender qué es la moral. La moral está regida en el espíritu. Así es. No es una construcción de reglas en los cuales los hombres se ponen de acuerdo, y a lo mejor unos están de acuerdo y otros no. ¿No? Pero la verdad es una, ¿verdad? No nos ponemos de acuerdo. Fíjate que yo pienso que ha sido parte de una educación oficial que no toma en cuenta la moral, y parte de padres de familia que no platican con los hijos. Son temas que siguen siendo tabús, y son temas
que se tienen que tratar dada los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué lo digo? Bueno, aquí en Puebla, primer lugar en abortos de menores de 13 años, de los primeros lugares en enfermedades de transmisión sexual, sobre todo virales. Es una situación que es preocupante. Bueno, a mí me preocupa mucho y yo creo que tenemos que participar y tenemos que informarnos. Sí, a nivel de teología. De teología, de sociología, de filosofía. Ajá, sí, pero quería dar un punto de vista. Ah, sí, sí. O sea, a nivel teológico, el relativismo de la conciencia hace un oscurecimiento de la conciencia a nivel social. Es una conciencia velada a nivel colectivo. Así es. Y eso es un proceso como una especie de remolino, pues. O sea, empieza quebrando un mandamiento, la siguiente vuelta se quiebran más, la siguiente vuelta se quiebran más, hasta... Una espiral. Es una espiral en la cual cada vuelta se va haciendo más violento y se va oscureciendo cada vez más la conciencia. O sea, no es casualidad que el país haya incrementado de violencia porque ya no hay un respeto hacia la dignidad de la persona humana en base a una verdad espiritual que rige a todos los seres humanos sin excepción. O sea, quiero ver que con esto del aborto, que es una degradación social, el aceptar el asesinato, y está muy claro lo que dices, ¿no? Nos damos cuenta también con la situación de la violencia. O sea, el matar es una cosa violencia, pero no solo a un ser humano pequeño, sino la cantidad de asesinatos que ha habido en el país, la cantidad de violaciones, la cantidad de raptos. Estamos en una descomposición social, es lo que estoy viendo. ¿Y qué podemos hacer? Sí. ¿Qué podemos hacer para frenar esto o para pues evitarlo? Primero hay que tener una postura sólida, bien cimentada en la verdad, ¿no? Nosotros si somos católicos somos cristianos, y si somos cristianos seguimos a Cristo. Hay que conocer el Evangelio. O sea, ¿cuántas personas se han acercado verdaderamente a leer, por ejemplo, de Mateo a Juan y repetirlo cuando hayan terminado? O sea, tener una meditación profunda del Evangelio y conocer en lo que verdaderamente creemos, ¿no? O sea, Jesús no solamente se queda en el mandamiento a nivel de obra, sino desde la intención de corazón. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo sería que a veces la fe es atacada, ¿no? Es que tú estás absolutizando la moral. Espérame, pero el relativismo es un absolutismo. O sea, la única verdad absoluta es que no hay verdades absolutas. Sí, por eso todo es relativo, ¿verdad? Es dictatorial, es dictatorial. Sí, o sea, tú me estás argumentando que no se puede defender la vida de forma absoluta, cuando en realidad, y tú tienes que hay que relativizar, que cada quien tiene su verdad. Eso no puede ser. Fíjate que eso también es absolutismo. Claro, fíjate que yo veo este relativismo como una situación de mucha pasividad en la situación ideológica y en la situación del actuar. Hemos estado analizando, por ejemplo, las causales que provocaron el aborto. Una de las causales dice que pues se puede producir un aborto cuando una mujer fue violada. La otra dice que se puede producir un aborto cuando está en riesgo la salud de la madre. Ajá. Ahorita vamos a ver quién tendría preferencias. Bueno, y la tercera es una cosa que en Europa está en boga, que desgraciadamente nuestros niños Down ya no existen allá, porque se está viendo que se hacen análisis, se hacen ultrasonidos, y cuando viene una malformación, el niño pues está sentenciado a muerte porque debe de salir. No puede haber un niño con discapacidad. Vamos a hablar de la dignidad, ¿verdad? Sí, ¿Cómo está eso? Entonces vamos yéndonos. Nada más para cerrar la noticia que diste. En la noticia que diste, ¿cuántos eran los niños abortados que se reportan en 11 años? Son 174,113. 174,000. Vamos a dejarlo así nada más. Así es. 174,000 personas asesinadas en el vientre materno. Así es. Según las justificaciones por las cuales se legalizó el aborto, es o por violación, o por discapacidad, o por causa de enfermedad de la madre. Así ¿no? es. Hay dos cosas que me gustaría tocar de esa noticia. Sí. La primera es cómo está creciendo exponencialmente el aborto a nivel nacional. O sea, tiene una curva exponencial. Claro, hay gráficas indicadores, ¿verdad? Sí, es indicadores. Entonces, la base exponencial de esta gráfica, por lo menos del patrón que está reportando, es de base 3. O sea, tú puedes hacer 3 a la 1 en el primer año, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4, 3 a la 5, 3 a la 6.
3 a las 11 y 3 a la 11 ya nos da, o sea, a los 11 años, nos da la cantidad de abortos que son los 174,000. 174,000. Si seguimos el patrón con ese crecimiento exponencial, en el siguiente año ya estamos hablando de que serían 500,031. Así es. O sea, pues es una barbaridad. Medio millón de abortos en un año más. Medio millón de abortos, o sea, es medio millón de asesinatos. Y medio millón, actualmente en la ciudad de Puebla somos 4 millones. Aproximadamente, sí. 4 millones. ¿Cuántas ciudades de Puebla? O sea, estamos hablando medio millón de más del 10% de una ciudad. Así es. De una ciudad. Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto es, bueno, estamos hablando de 176,000 asesinatos. Así es. Reportados. No reportados. Sí, todavía. Clandestinos, sin reportar, no sabemos. Sí, oficiales sin reportar. Seguramente es una cifra muy más grande. Así es. Así es. Ahora, apenas ha salido en las noticias cuántos asesinatos, no por aborto, ha habido en el país. De gente ya nacida, de adultos. De gente ya nacidas. Ajá. Ha habido incluso manifestaciones colectivas de recolectar de firmas para tanto demandar a los gobernadores como a los candidatos que se definan en una postura en la búsqueda de la seguridad nacional. Sí. Pero ninguno ha tocado el origen, que es defender y custodiar a la familia, primer punto. Claro. Y segundo, educar no en la relativización moral sobre los mandamientos. Así es. O sea, se quiere alcanzar la paz por medios en los cuales no se está respetando la dignidad de la persona humana. El primer derecho, el primer derecho humano, pues es la vida. Sí, y no estamos respetando ahí. Nomás déjame mencionarles, aquí Luis Ángel es también ingeniero en matemáticas. Ajá. Por eso traes tus cifras, ¿verdad? Que son fidedignas y que están a la luz pública, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer que sí hay una especie de paralelismo entre la cantidad de personas asesinadas no abortadas y la cantidad de personas asesinadas en el vientre materno. O sea que se van más o menos a la par. Se van más o menos a la par. De hecho, son más. Son más las personas que han sido asesinadas que las abortadas. Que es asesinato también. Y que también es un crecimiento exponencial, por cierto. Un poquito, bueno, dentro del tema, ¿tú le ves una solución a esta tendencia de muerte en nuestro país? Mientras no haya una formación de conciencia ordenada al respeto de la dignidad humana en la verdad espiritual, que son mandamientos en Cristo Jesús, México no tendrá paz. Fíjate que estaba viendo un video que es público, ojalá lo busquen en YouTube, es de Patricia Sandoval, no sé si lo hayas visto. Es una mujer que vivió en Estados Unidos, que tuvo de una familia acomodada, donde el valor era el dinero, era el tener coches, el tener buena casa, el tener buena ropa. Su mamá, uno de sus valores era la belleza, y no había una moralidad. Hubo una separación entre los padres. Ella, Patricia, se queda con su padre en Estados Unidos, hace las veces de mamá, en la ropa, en la casa, en el quehacer de la casa. El papá le da mucha confianza y ella tiene permiso libre de ir con amigas, de divertirse. Ella aproximadamente a los 19 años tiene un novio, tienen vida sexual, se cuidan, son responsables. Entre comillas, por los que no me ven, usan hormonales anticonceptivos y ella se embaraza. Ella tenía aproximadamente 2 veces de embarazo, le dice al novio, la sorpresa de ella es que el novio se pone feliz. El novio le dice: yo te apoyo, yo te quiero y los dos estamos en esto y vamos a proteger al niño. Fíjate que por malinformación, porque sus padres nunca hablaron con ella va con una prima, se hacen la prueba de embarazo y resulta embarazada cuando se dan cuenta, y la prima pues empieza a sugerirle que aborte. Ella va al ultrasonido, se da cuenta que es un niño como el que está acá,
que tiene, ve su cabeza, ve sus brazos, ella ve cómo su corazón late ya en el pecho y decide tener al niño con dudas, y lo que la fortalece es el apoyo del del novio. novio. Esto es muy frecuente. Ella dice que es una cosa muy grande cuando el hombre apoya. O sea, es un embarazo no esperado. Sí. No digamos no deseado, es un embarazo no esperado. Ella está temerosa, pero por un lado, y por otro lado, la situación de fortaleza del novio. Tiene una reunión con amigas, le dicen: estás loca, vas a terminar tu vida, tu carrera, y va a ser un fracaso para ti. Y ella resuena esto porque estamos acostumbrados que el éxito es la situación económica, la situación de lo que has estudiado, de lo que tienes y de lo que eres. Ella hace caso, va a practicarse el aborto. Ella no quería. Todavía en la clínica le hacen un ultrasonido ya tenía 4 meses. A los 2 meses ella vio a su niño cómo estaba formado. Le hacen el ultrasonido y ella quiere ver el ultrasonido y dice: yo quiero ver a mi hijo, si se ve ya bien perfecto, no aborto. Y no la dejan ver al niño en el ultrasonido. Ella dice: yo vine a esto, se acuerda del consejo de sus amigas y aborta. Ella sale muy apenada. Ella está en una clínica en Estados Unidos de Parenthood, que son clínicas que se dedican al aborto, y ella dice que entró a la sala, había como de 30 a 20 jóvenes queriendo abortar. Ella no quería ver, quería entrar, que practicaran el aborto y salir. Se da cuenta que eran puros, como va viendo al suelo, se dan cuenta que eran puros zapatos de niños, puros tenis. Y alza la vista y ve niñas de 13, 14, 15, 16, 17 años que se practicaban ahí en 2 días, creo que martes y jueves, en un promedio de 30 abortos al día, en una de esas clínicas nada más. Solo en una. Y ella cuenta cómo no le dejaron ver al niño y cómo le mintieron que era una bola de células y que era una situación de 5 minutos. Ella confía, porque es lo que está pasando en nuestra sociedad, gente que creemos inteligente, importante. Ella vio a la doctora, que era una doctora muy guapa, muy bien presentada, muy pulcra, y le dice: mira, Patricia, no te preocupes, yo tuve un aborto y estoy acá, no pasa nada. Yo le hice un aborto a mi hija el año pasado 2 veces y no pasa nada. Y ella se practica el aborto, sale de la clínica, le dice al novio, pero muy fría, le dice: mira, fulanito, tuve un cólico y aborté, fui con la ginecóloga y ya abortamos. Y ella empieza el síndrome posaborto desde que el novio empieza con un llanto y llanto y llanto. Sí. Y él se imaginaba que iba a tener una niña, él sueña con la niña, ella empieza a cambiar. Para no hacerles larga la historia, es una cosa real. Ella tuvo 3 abortos. Cuando sale de la clínica, le dieron unos anticonceptivos y le dijeron que ella podría seguir con su vida sexual responsable, con hormonales, y resulta que otra vez embaraza. Para no hacerse las largas, fueron 3 embarazos y 3 abortos. Lo que ella llegó al colmo es cuando ella empezó a trabajar ahí y vio, no se sentía bien porque ella veía cómo con la aspiradora y con el aborto quedaban piezas de niños, manos, piernas, partes del cuerpo, cabezas, y las congelaban para venderlas para el negocio de cosméticos y etcétera. Y la situación que ya ella tocó fondo fue cuando ella iba a atender a una paciente, una niña que se quería embarazar, pero con un vientre muy grande, y resultó que era un parto gemelar. Ella dice: no puede ser posible que estemos matando gente acá y que estén cobrando. En aquel entonces eran $1,000 por aborto. Y ella de la depresión posparto empieza con drogas, termina en situación de calle y es rescatada por una persona, la lleva a su casa. Y su madre, por medio de la religión, su madre se convirtió al catolicismo, como se habían separado, regresa a Estados Unidos, y la sanación fue más que psicológica, más que psiquiátrica, una situación de fe, de volver a
a lo bueno, y esto es una lección, fue una cosa real, porque la madre empieza a hablar con ella de lo que debió haber hablado antes, Sí. de lo que son los valores, y el principal valor es el de la vida, y es el que estamos en nuestra sociedad desechando. Me gustaría dar mi aportación de todo lo que acabas de comentar. Sí. Hay varios puntos. Sí, Parece que voy a empezar de atrás para adelante, pero en realidad no tiene que ver, importa, porque sí, empezaste y cerraste con lo mismo, hablando sobre el valor. así es, Entonces, ahorita hay una confusión en pensar que el valor, otra vez, es una construcción mental. Eso viene de ideología de género. o que estamos hablando de religión, ¿no? Ajá, o sea, Digo, hablar de valores piensan que estamos hablando de religión. o de religión o una construcción mental. Es algo que se pone de acuerdo una persona, otra persona también puede ser con distinta construcción mental. Así Y entonces hay un relativismo en cuanto a los valores y hay una confusión entre lo que es un valor y lo que es un principio. Así es. O sea, principio es una ley espiritual que está rigiendo el bien de la persona humana, la dignidad de la persona humana. Ya sabes los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no mates, no adulteres, no cosifiques a la persona, no robes, no mientas. Son principios. No levantes falsos testimonios. O sea, es lo mínimo para el respeto a la sociedad humana. Y son espirituales. O sea, eso es como el fuego. El fuego lo relacionas con papel y va a quemar. Y ha quemado antes de que nacieras, quema durante vivas, quemará después de que te mueras. O sea, es una ley espiritual aquí y en China. En cualquier parte. Es universal y es eterna. Así es. Entonces, una ley espiritual es, queramos o no, existe y rige. Y si no la respetas, hay consecuencias. Claro. Consecuencias no solamente a nivel corporal, sino también espiritual. El hombre tiene alma, ¿no? Tenemos libre albedrío. Así O sea, es. el libre albedrío no lo podemos construir con átomos, los átomos son reactivos. En el libre albedrío uno toma la decisión, ¿no? Entonces, la verdadera libertad está cuando tienes varias opciones, entre las buenas, elegir la mejor. Así es. Entre las buenas. Entre las buenas. Así es. Pero para que una decisión sea buena opción, tiene necesariamente que respetar la dignidad humana de forma completa. Completa. O sea, no puedes decir, bueno, Una parte nada más. no robo, pero sí miento. No miento, pero sí mato. O a lo mejor mato en el vientre materno, ¿no? Así es. Como dijo por ahí un político del norte, no sé si recuerden. Yo robo, pero poquito. Sí, exactamente. Y dicen, bueno, pues si lo apoyaban y confesó que robaba, pero poquito. Entonces hubo una aceptación. Entonces, para alcanzar la libertad, la opción tiene que ser buena. Tiene que ser de forma completa, todos los mandamientos completos, y no agregarle más ni quitarle. No le puedes quitar. La ley, como está. No le puedes agregar más. Así es. Si haces cualquiera de esas dos, ya no es una buena opción. Se está relativizando los mandamientos y se va a dañar a una persona a nivel corporal. Tú también te vas a dañar a nivel corporal, aunque no parezca, y a nivel del alma. Porque primero dañas tu alma y una consecuencia es el daño corporal. Claro. Progresivamente conforme va pasando el tiempo. Entonces, ya te queda claro que es un principio y que es la libertad, cuando tienes varias opciones. Y eliges la mejor. Entre las buenas, eliges la mejor, pero tienes que quitar las malas. Así es. Y ya que vimos que no puede haber contradicciones y que tiene que ser la verdad completa, por ejemplo, a la hora de votar, antes de que continúe con esto, a la hora de votar hay que discernir entre las buenas opciones la mejor. Claro. Pero no puede ser que un partido político esté promocionando directamente el aborto o que esté coaliado con un partido político que promueve el aborto. En cualquiera de las dos opciones se está quebrando el respeto de la dignidad humana. Claro, por eso no hay que votar por el menos malo. Hay que votar por el bien posible, ¿no? Sí. Ya viéndola en libertad, así deberíamos de ser, ¿no? Sí, hay... No, y mucha gente dice, es una cosa, pues vamos a votar por el menos malo, o sea, qué bueno que mencionas esto, digo ahorita para la situación electoral, ¿no? Sí. Hay que votar por el bien posible, por lo bueno, para votar en libertad, ¿no? Sí, así es, pero cuando decimos de lo bueno, es verdaderamente lo bueno. Yo preguntaba, bueno, imagínate un partido que está coalicionado con otro partido que está promoviendo el aborto, ¿qué va a hacer? O sea, ¿le va a hacer caso o no le va a hacer caso? Son dos opciones. Son las únicas opciones que podría hacer. O le hace caso o no le hace caso. Pero si están en colisión, pues tiene que hacerle caso. Así es. Pero así es. Si le hace caso, pues ya obviamente ese candidato no está respetando la dignidad de la persona humana y por lo tanto no es una buena opción. Ya queda descartado. Si no le está haciendo caso, que sería la otra opción, porque solamente hay dos casos. Si no le hace caso, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Está usando a personas que promueven el aborto para llegar al poder? Es peor. Es peor. Es peor. O sea, necesariamente en algún momento les va a hacer caso. Les tiene que hacer caso. Sí, así es.
Entonces, es parte de su equipo. Sí, no puedes relativizar tu elección. Si quieres libertad, es entre las opciones buenas, elegir la mejor, y las buenas siempre respetan la dignidad humana de forma completa y sin contradicción. Muy bien, muy bien. Y esta dignidad, yo les mencionaba a algunos jóvenes que me preguntaban, ¿cuál es la diferencia de un niño así, de un niño que se está gestando, digamos, hijo de los reyes de Gales o de algún otro reino ahí en Europa? ¿Cuál es la diferencia de un niño así gestándose a la diferencia que de un niño de Bangladesh o de África, donde hay una pobreza extrema? En la dignidad, ¿cuál sería la diferencia? Hablando de dignidad de la persona. Sí, ya hemos platicado un poquito en un programa anterior de radio. Un poquito de esto, pero como que ahorita se presta. Otra vez, sí, exactamente. Entonces, la dignidad humana, ¿qué es? O sea, la dignidad es lo que le hace bien a la persona. Claro. No solamente a nivel corporal, sino también a nivel espiritual. Si es lo que le hace bien, tenemos que entender cuáles son las leyes espirituales que rigen su bien. Y esas leyes no las crea, ni las cambia, ni las destruye el hombre. No dependen de su pensar, no dependen de su hacer, no dependen de su tener, no dependen de su ser. O sea, esas leyes rigen de la misma manera como el fuego. Universales. Universal y eterna. Es la persona que toca un cerillo, se va a quemar. Sea japonesa, china, de francesa, cualquier lado. Amarilla, negra, blanca, morena, sea hombre, sea mujer, sea niño, esté en el vientre materno, esté fuera, esté anciano, tenga dinero, no tenga dinero, no hace Es lo mismo. Y fíjate que otra cosa que digo, con este tema, he oído a muchos jóvenes que me dicen, bueno, yo estoy embarazada, tengo 14 años, estoy estudiante, soy hija de familia, no tengo dinero, no tengo trabajo, el papá del niño se fue, el niño va a venir a sufrir. Le digo, pero ¿por qué crees que va a venir a sufrir? No sabemos el destino de cada quien, ¿no? Sí. ¿Tú qué les dirías a esas niñas que te dicen, va a venir a sufrir? Sí, eso es una falsa compasión. O sea, en realidad... Como si supieran ya el futuro, como si lo vieran, ¿no? Sí, bueno, sí. El primer punto que hay que quedar claro es que la persona tiene alma. Claro. O sea, tiene libre albedrío, tiene alma. Y potencias del alma, no del cuerpo, sino del alma, son la razón, la inteligencia, la memoria, la conciencia, la imaginación, las emociones, entre algunas, y la voluntad. O sea, son potencias distintas en el alma, todas esas están en el alma. ¿Quién creó el alma de la persona? Obviamente es Dios. Claro. ¿No? Bueno, ya había explicado, podemos ordenar todas las criaturas que existen en el universo de acuerdo a su complejidad. Una piedra, después una plantita, después un insecto, después un animal, después el ser humano. El ser humano es el culmen de la creación material, pero tiene alma, tiene libre albedrío. Así es. Pero existen otros reinos en los cuales existe un ser que es puramente espiritual y que también tiene libre albedrío. El máximo es Dios. Sí. Entonces, si el hombre tiene alma, entonces la pregunta es, ¿quién lo crea? Bueno, Dios. Si lo crea Dios, Dios es su Padre. Le da el don de libre albedrío a imagen y semejanza para custodiar la vida. Claro. A imagen y semejanza para custodiar la vida. Y es un acto no solamente de confianza, sino de paternidad. O sea, Dios es Padre de toda persona concebida en el vientre materno. ¿Cuándo se encarna el alma en el cuerpo de la persona? Esa sería la siguiente pregunta. Sí. Entonces, se encarna en el momento de la concepción. O sea, cuando se une un espermatozoide con un cigoto, lo fecunda. Se fecunda, es una nueva persona. Así es. A nivel corporal es un nuevo ser. Y a nivel espiritual. Y a nivel espiritual es un nuevo ser. A nivel espiritual todavía es más fuerte. Sí. No puede haber vida en el ser humano, en el cuerpo, si no tiene alma. Alma, claro. Si no hay alma, no hay vida en el cuerpo. Es como la fuente de la vida, ¿verdad? Sí. El alma. Ahora, ¿cuándo se concibe el alma de la persona? ¿Es antes o después de la encarnación? Es antes. Antes. Porque Dios es espíritu. O sea, ¿y dónde se concibe? Dios concibe a la persona en su corazón. ¿Cuál corazón? El del Sagrado Corazón de Jesús. El Alfa. ¿Cuándo engendró Dios a Jesús? Al inicio de todos los tiempos. Claro. Y en ese momento, tu alma ya estaba en el corazón de Cristo. Y ya estaba concebida. Y dice la Biblia, ¿no? Que Dios sabe y te conoce desde antes. Sí, es Jeremías 1. Es una cosa que yo tengo siempre, digo, hablando ya teológicamente,
el provocar un aborto que es un milagro y que genéticamente y en el árbol genealógico tiene mucha gente que influyó, pues es un rompimiento de la voluntad de Dios esto, ¿no? Del plan. Sí, así divino, es. O sea, ¿no? ahorita que hablabas de la cita, Así es. Si la quieren buscar, está en Jeremías 1. Sí. Es un fragmento en el cual dice: antes de concebirte en el vientre materno, yo ya te conocía. Ya te conocía, así es, sí. Y cuando estabas en el vientre materno, te santifiqué. Entonces, aquí la pregunta, bueno, la conclusión, la primera conclusión, porque hay dos. Sí. La primera conclusión es que Dios ya conoce a la persona desde antes de la concepción y la ha santificado cuando está en el vientre materno. Es santa la vida en el vientre materno. Es santísima. O sea, no solamente está haciendo daño al templo vivo del Espíritu Santo, que sería el cuerpo, Claro. sino al templo vivo del Espíritu Santo, que es el alma, que es todavía peor. Sí. O sea, es más sagrada. Es un daño mayor. Es un daño mayor. Hay una consecuencia espiritual, tanto para el que aborta, como para la madre, Todos los que participan ahí. como para los que podrían estar votando en una elección a un candidato que promueve de forma directa o indirecta el aborto. Forman parte de la culpa, ¿no? Hay si una llegara a quedar. Hay una consecuencia espiritual. Si se está dañando Claro. espiritualmente a la persona, desde la intención del corazón, porque Jesús siempre ha dejado claro que los mandamientos se cumplen desde la intención del corazón de la persona. Y si no se cumplen desde la intención del corazón, hay una degeneración en el alma. Así es. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de atentar contra la vida en el vientre materno? Es la muerte espiritual del alma. La muerte espiritual del alma equivale a la muerte de la voluntad, que es una potencia del alma. La voluntad es la fuerza que acelera o desacelera todas las demás potencias del alma, las que ya mencioné. Sí. Entonces, ¿qué pasa con una persona que ha pecado y que ya no puede acelerar o desacelerar sus potencias? Bueno, en la memoria la persona ya no puede recordar las cosas. En la conciencia, la persona ya no puede discernir entre el bien y el mal, o llama bueno lo que está mal y mal lo que está bien. Eso sería. En las emociones, ya no las puede acelerar o desacelerar. Entonces, una alegría se puede volver una euforia violenta. Una tristeza se puede volver en depresión. Claro. Una depresión... Ya potencializando esto, ¿verdad? Sí. Además, sí. Una depresión en desesperación. La desesperación en asesinato o en suicidio. Te lleva a la muerte. O en suicidio. Sí. La imaginación no puede controlar los pensamientos, no los puede detener junto con la razón. Está pensando, hay personas que no pueden detener el pensamiento por esa razón, o están imaginando, combinando realidades, porque solamente puedes imaginar lo que conoces en la realidad. Así es. Realidades que no son ciertas y que al final también te van a llevar al error. Fíjate que, interrumpiéndote tantito, esta situación se presenta en el síndrome posaborto. Sí. Se ha visto que hay un aumento de suicidios en madres y se ve en el expediente que han abortado. O sea, como que es una situación en que ella se da cuenta tal vez tarde de todas estas facultades del alma y de toda esta vida. Y aprovechando esto quisiera decir, bueno, recordar que la vida humana, recalcar más bien que ya lo vimos, empieza en la fecundación, no después. La vida humana inicia en la fecundación. Y otra situación, este nuevo ser que se está gestando en cualquier vientre de cualquier madre, no pertenece a la madre. No pertenece a la madre y la madre no puede decir, es mi cuerpo. Pues sí, es su cuerpo, pero el hijo no es parte de ella. Sí, son seres independientes. Son seres independientes y es otra situación que quisiera recalcar porque son, digamos, pretextos o muchas veces es ignorancia culpable. Sí. Porque pues yo no sabía, yo pensé que no era parte de mi cuerpo y yo decidí, y sí me gustaría dejar claro estas dos cosas. Primero, la vida, aunque parezca muy repetitivo, inicia en el momento de la fecundación o desde antes. Y segundo, el niño que está gestándose no pertenece a la madre. Fíjate que esto tiene manifestaciones físicas. Por ejemplo, al segundo mes ya la placenta es más grande y empieza a producir una hormona que se llama gonadotrofina coriónica.
Y es lo que hace que en la madre contribuye a las náuseas. Como que está diciendo, yo soy un ser aparte. Contribuye a que los pezones se pongan negros y crezcan, y las areolas crezcan. Porque está diciendo, como este niño, yo soy aparte. Este niño puede tener sangre diferente a la madre. En la placenta hay una conexión de nutrientes de sangre, pero cada quien tiene su sangre y puede ser diferente. Sí. Y esto se ha visto, por ejemplo, la madre que es positiva y el niño es negativo, hay que ponerle una vacuna, porque ahí empieza a hacer anticuerpos anti-RH, negativo del niño, si es positivo. Hay muchas manifestaciones en que el niño no nacido manifiesta que es un ser diferente, que es un ser aparte. Sí, tú estás hablando ahorita a nivel corporal. A nivel corporal. De cómo hay una independencia. Ya tú nos dirás a nivel espiritual, entre ¿verdad? la madre y entre el hijo. Sí, o sea, y que sí le pertenece a la madre, es parte de la madre, pero no es parte del cuerpo de la madre. No puede tomar decisión de decir, pues yo ahora me corto el cabello o me saco una muela, pero no puede el niño abandonarlo porque es un asesinato. No Sí, sé cómo nos podrías... Sí, cuando tú hablas de pertenencia, la pertenencia, tú estás hablando de independencia del como niño seres, y de la madre como seres, como un ser seres, aparte, pues, sí. Ajá. Sí hay una pertenencia en el sentido de que Dios ha compartido la paternidad y la fecundidad tanto con la madre como con el padre. Así es. Y les ha dado el don de custodiar la vida, sí, de la vida de los hijos. Ese es el primer punto. O sea, sí hay una pertenencia en el sentido, de tener unidad con Dios Padre para custodiar la vida de los hijos. Sí. Ese es el primer punto. El segundo punto es que sí hay una independencia espiritual. Claro. El libre albedrío es independiente de cualquier persona y es sagradísimo. O sea, Dios con su omnipotencia nunca va a quebrar y a violentar el libre albedrío de ninguna persona. De hecho, ninguna persona puede violentar o quebrar o cambiar el libre albedrío de otra persona. Por más que le hagan, o sea, así la estén matando, la estén es donde torturando, su voluntad la persona siempre va a decidir libremente qué elección tomar. Así es. Entonces la persona concebida en el vientre materno ya tiene alma, tiene libre albedrío y es independiente a nivel espiritual. Sí. Ese sería el siguiente punto. Quisiera continuar con lo que has comentado, algunas cosas. Siguiendo otra vez, voy a ir de atrás para adelante porque ya venimos como un árbol de temas. Tú me decías, bueno, ¿qué decirle a la mujer que le dicen que va a tener un bebé pero que va a sufrir? ¿No? Sí, ya como si fuera una bolita mágica y va a sufrir, mejor lo matamos para que no sufra, ¿no? Ajá. Sí. Que sería un sufrimiento todavía peor, ¿no? Sufrimiento peor, sí. Así es. Entonces, la primera respuesta es Dios ha concebido a la persona y la quiere. Es su padre. Y si la quiere, Dios es omnipotente. Tiene un plan y vocación para esa persona. Ahora, ¿qué le toca a la madre y qué le toca a la sociedad? Que está unido y al gobierno, aumentaría yo, ¿verdad? Sí, también, obviamente, ¿no? Dentro de la sociedad estarían las personas que también pertenecen al gobierno. Así es. Pero, hablando de las personas que conocen a Dios o que dicen estar unidas a Dios, o sea, por ejemplo, las católicas. Sí. ¿No? Hay un paralelismo de cómo responde Dios ante estas situaciones, incluso en el caso de violación, eso también habría que detallarlo. Sí. Y es meditar la palabra de Dios, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en 1. O sea, la Virgen María ha concebido a un niño por obra del Espíritu Santo, lo mismo que cualquier mujer. Sí. Lo mismo que cualquier mujer. O sea, la persona concebida es obra del Espíritu Santo, porque tiene alma. Sí. Entonces, la Virgen María ha concebido a una persona que es obra del Espíritu Santo y que tiene a Dios por padre. Primer punto. Así es, hijo de Dios. Incluso en el caso de la violación, el niño es inocente. Siempre. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, María responde, después de todo el diálogo que tiene con Dios a través del ángel Gabriel, responde, ¿cómo voy a cuidar de este bebé si no conozco varón? Bueno, en la Biblia, solamente el amor conoce y reconoce al amor y a la vida. Dios es vida y solamente reconoce la vida. Sí. Dios no reconoce las obras de muerte. Entonces, cuando la Virgen María está diciendo, ¿cómo voy a cuidar de este niño de vientre materno si no conozco a un hombre que sepa custodiar de la vida? ¿No? Lo primero que dice es, bueno, el Espíritu Santo va a descender y te va a cubrir con su sombra. O sea, tienes
toda la gracia de toda Dios. Toda la protección. Y toda la protección de Dios para cuidar y sacar adelante a ese niño. Tú. Ese es el primer punto. Sí. Y el segundo es que si hay varones justos. O sea, San José, la relación de María con San José puede, como María puede representar a la iglesia, o sea, no solamente en la Biblia, una mujer representa a una mujer, pero también a una comunidad. San José de la misma manera representa a un hombre, pero también una comunidad. Mira, hablándote de esto, perdón que te interrumpa, la situación tan importante del varón, del papá. En esta historia real que les conté, esta Patricia Sandoval dice: yo voy a tener al niño porque tengo todo el apoyo del hombre. Tengo el apoyo y tengo la ayuda del hombre. Cuando estoy hablando de la importancia del padre en la familia, con la esposa, con el hijo. O sea, la importancia del padre es determinante. Incluso fíjate que, bueno, investigando, muchas mujeres que abortan es porque el padre del hijo se va, huye. Y es un temor. Sí. O sea, aquí la situación de que tiene al padre, pues es una aceptación de decir, pues hágase en mí. Sí, según lo que has dicho, sí, ¿no? O sea, en este caso, la mujer preserva su virginidad en cuanto su corazón está afiliado a la voluntad de Dios. Así la es. virginidad está sostenida en la intención del corazón, no en el cuerpo. Sí. Ese es el primer punto. Entonces, al estar unida a Dios, al concebir y custodiar la vida en el vientre materno, está unida a Dios y no le va a faltar la gracia y la providencia de Dios para custodiar a ese bebé. Así es. Ese es el primer punto. Ahora, en el caso cuando la mujer ha sido de alguna manera usada o engañada por una persona que hizo que concibieran el bebé, así es, que podría ser en el caso de violación o en el caso en el cual es engañada o abandonada o abusada, o sea, tanto en el caso que es violada como en el caso que es abandonada, en cualquiera de los dos casos, se ha concebido un bebé que es inocente, que tiene a Dios por padre, que tiene alma, que Dios lo ha querido, que Dios se ha hecho responsable y que es una respuesta de Dios al desamor, porque Dios siempre responde con vida y su palabra de vida es palabra creadora de vida. O sea, Dios siempre dialoga con sus hijos. Sus hijos pueden responder con vida o con muerte, ¿no? Pero Él siempre los ama. Pero Él siempre es amor. Y los protege, ¿verdad? Y cuando el hombre responde con muerte, Dios responde con vida. Y Dios responde con el milagro de la vida. O sea, el niño concebido en el vientre materno, en el caso de violación, o en el caso en que la mujer ha sido abandonada, es una respuesta de Dios al desamor. Y es una respuesta como Dios creador de vida. O sea, es un acto de justicia para la mujer y para la humanidad. El niño es inocente. Así y tiene una misión para hacer feliz a la madre y para hacer feliz a la sociedad. Ese es el primer punto. Y entonces, a nivel del hombre, pasan dos cosas. O sea, esa mujer todavía puede recibir ayuda de un esposo que todavía no conoce y de la sociedad que también representa a José. Así es. O sea, José es custodio de la vida y justo. Por eso tiene también gracia ante Dios. Sí. O sea, porque aun cuando la ley civil o incluso la ley religiosa de ese tiempo que estaba separada de Dios, sí, decía que había que apedrear a una mujer que había concebido a un niño en una relación ilegítima, José defiende la vida de la mujer y defiende la vida del niño. Así es. Entonces, verdaderamente si la sociedad está unida a Dios Padre, no hay justificación para decirle a esa mujer que ese niño va a estar desprotegido. Porque la sociedad, por lo menos, si estás unido a Dios como católico, tienes la responsabilidad de ayudar a esa mujer y ayudar a ese bebé. Fíjate que, no sé, pero así como somos los mexicanos, tal vez en otros lugares no pase, pero vemos en nuestra sociedad muchas mujeres que trabajan en la maquila, que trabajan en fábricas, y siempre el niño es cuidado por los familiares, siempre es una cosa que nos caracteriza, ¿no? Sí. Yo les digo a estas mujeres que no tengan miedo, o sea, que afronten la responsabilidad de la vida que llevan. Sí. Y que no se dejen llevar por eslogans, por lo que dice la gente, o por qué dirá. O sea, yo las invito a que hagan una valoración de lo que es más importante en la vida. ¿Es más importante en la vida mi hijo
o que pierda un año de la prepa. O sea, valorar. Sí, no hay, no hay dimensión. Pues. O sea, después de que valoramos la vida, que es lo que más vale, valga la redundancia, yo creo que todo lo demás es lo de menos. Que en mi casa, que en la sociedad, que qué van a decir los vecinos, que no tengo trabajo. Tengan confianza en que siempre hay ayuda. O sea, nos caracteriza eso como mexicanos. Sí. La solidaridad. Otra cosa ¿verdad? que quería aportar sí. es ¿qué pasa con la mujer que ha sido abandonada o violada y tiene concebido en el vientre materno a un bebé? Sí. La pregunta es, si no conozco varón, no tiene esposo, ¿qué pasa, no? Fíjate que bueno que tocamos ese punto. Yo he visto en muchas adolescentes, incluso tuve una paciente recientemente, que tenía 3 meses de embarazo. Le dije, oye, pues estás positiva. Digo, físicamente yo me di cuenta que estaba embarazada. Fuimos por una prueba de embarazo y salió positivo. Dice, yo la verdad no he estado con nadie. Le digo, a ver, acuérdate, tienes 3 meses, estuviste con alguien, fuiste a una reunión y se acordó que fue una fiesta. ¿Quién sabe qué tomaron? ¿Qué les dieron? Resulta que todos amanecieron dormidos en la casa de un estudiante que se quedaron, que vivía solo. Ahí se quedaron todos tirados. ¿Quién sabe qué tomaron? Y de esa fiesta, digamos, salió el embarazo. Y eso, fíjate que es frecuente, o les dan algo. Ahora los embarazos ya no es tanto la violencia de que llegan y hay mucha violencia, sino hay mucho de esto. Sí. Yo invito a las niñas que se cuiden, que no tomen bebidas que les den extraños o incluso amigos, porque ha pasado mucho esto. Sí, tal vez, por eso decía yo, tal vez no es una violación, no hubo violencia, tal vez hubo un abuso. Que sería una violación también. Sí, antes era una violación, pero ya no hay violencia, digamos. Valga la redundancia, no hay violencia en la violación, sino que hay un abuso de, no sé, de amistad o un abuso de confianza. Ajá, pues sí hay una violación al cuerpo. Sí, al cuerpo, sí. Y a la libertad de la persona. Claro. ¿No? Entonces, como para contestar un poquito, voy a ser un poquito más complejo, pero... Así es. Hay un libro por excelencia del matrimonio, sí. a nivel teológico, sí. que es el libro de Tobías. Entonces, sí. Yo invito a leer específicamente el capítulo de Tobías 6. Uh-huh. Por ahí, por el final, le dice el ángel a Tobías, le dice, no tengas miedo de tomar a tu esposa, porque es tu esposa desde la eternidad. O sea, el matrimonio también es vocación. Así es. Eso es algo que tiene que quedar claro. Y la experiencia que tenía Sara en ese momento es que había tratado de relacionarse con varones, o sea, no conocía varón, en los cuales los varones habían muerto. Pero en la Biblia, el morir no necesariamente tiene que ser corporal. O sea, puede ser espiritual, la muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando la persona no está respetando y custodiando la vida ni de la dignidad de la mujer, ni de los niños que van a venir. Así es. Entonces, para una mujer que está embarazada y que está abandonada, tiene la esperanza de conocer y reconocer a su vocación de esposo todavía y unirse en matrimonio con él para formar una familia. No sé si podrías explicar rápidamente qué pasó con Tobías y con Sara, para que vean cómo estuvo este pasaje, ¿no? Así nada más, ¿qué pasó con ella y qué pasó con él? Sí, brevemente. Sí, brevemente. Tobías era una persona que conocía a Dios, estaba unido a Dios, era respetuoso de la ley de Dios. Y todo, sí. Tanto en su familia. Sara, por el contrario, había tenido relaciones con varios hombres, en los cuales los hombres habían muerto porque había un demonio que los estaba asesinando. Así es. En este caso, el asesinato era a nivel espiritual. O sea, estos hombres no estaban respetando ni la dignidad de ella, ni de la familia, ni de las personas, pues estaban quebrando mandamientos. Entonces, tanto Tobías como Sara hacen oración a Dios pidiendo ayuda. Pero esto es importante. Sí. Porque el papá de Tobías también estaba sufriendo una ceguera. Tanto el papá de Tobías como Sara querían morir. O sea, tenían la tentación del suicidio y aún así... Ya había una desesperación. Pero razonaron bien. Dijeron, yo no me puedo quitar la vida porque al final el dador de vida y quien la sostiene es Dios. Y si Dios de alguna manera me sostiene es porque tiene alguna respuesta para mí. Entonces hicieron una oración, Señor, estoy sufriendo mucho,
es, yo no me voy a quitar la vida, pero si es tu voluntad que sufra, pues ya mejor llévame contigo. Para acabar ya con o dame una respuesta. Sufrimiento, sí. O dame una respuesta. Y Dios siempre responde la oración. Y contestó con la vocación del matrimonio. O sea, tanto a Sara como al papá de Tobías, a Sara le responde con la vocación del matrimonio. Y al papá con sanación de los ojos. De la vista. De la vista. A través de Tobit. Yo quiero como ver esto como una esperanza, ¿no? Sí. Lo que estás diciendo, o sea, ellos esperaron, pero la esperanza yo creo que no muere. Y yo les sugiero a las mujeres embarazadas que tengan esperanza y que tengan fe y que no hay quien desampare a una mujer embarazada. Aunque el papá la desampare, siempre hay una salida. Y todo esto pues porque queremos frenar, queremos que ya no haya ni uno por nosotros, ni un aborto. Entonces ver todas las situaciones que pueden afectar y a que orillen a una mujer a abortar. Nada más para hablar de la regeneración. Así es, porque nos queda un poco tiempo. Sí, andamos con 10 minutos. Sí. Cuando una persona ha abortado de forma directa o indirecta, ya sea promoviéndolo de forma directa, podría ser el voto incluso también. Así es. O que verdaderamente haya sido la madre o haya sido el médico, la única vía de restauración es una vía espiritual porque se ha dañado el alma. Esa vía son los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Es bautismo, confirmación, reconciliación con Dios, que es la confesión, Eucaristía, y matrimonio. Bueno, entonces son los sacramentos. ¿Cuál es el efecto del sacramento? Es que hay gracia. La gracia restaura el alma de la persona. Quien ha pecado tiene la experiencia de San Pablo: miserable de mí, ¿quién me sacará de este cuerpo de muerte? Que queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Que detesto. Que no quiero. O sea, San Pablo ya estaba encarnando que en el libre albedrío él podía elegir el bien, pero que con su voluntad no podía hacer el bien que él quería, sino que hacía el mal. Y hacía el mal no solamente para los demás, sino también para sí mismo. Ni siquiera se podía custodiar a sí mismo. Entonces Jesús le contesta: te basta mi gracia. Entonces, si quieres una restauración verdadera, acércate a Dios, que Dios es tu Padre. Dios siempre responde con vida. Dios no ha querido que te separes. También entiende si en algún momento hubo una velación de conciencia, en la cual la mujer también tiene cierto grado de inocencia y de virginidad cuando ha abortado. A veces. Tal vez pensó que era lo mejor. A veces tenía demasiada presión a nivel de la sociedad, a nivel de su vida, y se le veló, o sea, con la educación secular que hay ahorita de relativización de mandamientos, se le negó el derecho que tenía de conocer su dignidad y de respetarla y de respetar a los demás. O sea, hay mujeres que no saben cómo es su cuerpo, cómo es su fertilidad, cuál es su dignidad de mujer, qué significa la virginidad. O sea, por ejemplo, la virginidad corporal es pedagógica. Te está explicando que es con un hombre para toda la vida. Así es. Es pedagógica. Entonces, eso no se enseña en las escuelas y muchas familias a veces tampoco tienen conciencia porque también no las educaron y las educaron con una relativización que nunca les enseñó la vida de Dios. O las educaron, digamos, a medias. Mira, yo he estado preguntando a algunos jóvenes, por ejemplo, qué es el pudor. Y muchos no conocen la palabra. ¿Cómo ves? Yo creo que es este relativismo de no informar bien. Sí. De no informarse, porque llega una situación en que tú ya te puedes informar. Sí, aquí la cosa es, hablando de los valores, sí. El valor no es una construcción, es una decisión de si vas a respetar los principios o no y en qué orden. O sea, el orden real es, primero vas a custodiar el bien espiritual, es el primer orden, el primer nivel. Después custodias el bien afectivo, después el bien corporal y después el bien material. Va al último. Hasta el último. Si tú cambias el orden, lo voy a hacer, es como si se te descompone el coche, tienes un valor material, se te descompone el cuerpo, te enfermas, y en lugar de ir primero al médico, reparas el coche. Si reparas el coche, pues a lo mejor ya no te va a dar tiempo de sanar. Ya a lo mejor te moriste, ya no. Exactamente. Lo mismo pasa con los demás órdenes. Primero es bien espiritual, repito, después es bien afectivo, después es bien corporal
y después es bien material. Si tú le das un valor distinto, alteras el orden. Te vas a dañar. ¿Por qué? Porque no estás respetando la dignidad de la persona humana desde la ley espiritual. Y fíjate que en otras ocasiones hemos hablado de las leyes naturales. Y las leyes naturales son estos valores y este orden. Cuando alteramos es cuando vienen consecuencias siempre. Sí. Cuando alteramos este orden. Sí. En el caso del síndrome posaborto, que sería una consecuencia del aborto, un orden distinto, la sanación también sería vía sacramentos y estar otra vez en unidad con Dios Padre. Esa sería una respuesta para el posaborto. Hablando del orden, nunca se le puede dar en toma de decisiones un valor al dinero, porque el dinero sí es una construcción de acuerdo entre hombres que es independiente de la verdad, que custodia el bien a nivel espiritual, a nivel emocional o afectivo y a nivel corporal. Fíjate que una vez un empresario muy famoso, que tiene una empresa internacional, le decían, ¿cuál es parte de tu éxito? Dice, miren, parte de mi éxito es nunca dejar lo importante por lo urgente. Sí. Siempre hay cosas que nos surgen en la vida, nos surge el dinero, nos surge el éxito, nos surge un reconocimiento. Pero tal vez eso no sea lo importante, tal vez sea lo urgente. Entonces, como consejo, nunca dejar lo importante por lo urgente. Y esto se acopla hablando de valores. Sí. Y esto se acopla hablando de la decisión de abortar. Y esto se acopla a nuestra decisión de votar por lo que queremos. Sí, así es. Y no caer en una manipulación, ¿verdad? No caer en una manipulación. Y otra situación de la ignorancia que, pues ahora sí viene a ser ignorancia culpable en personas que actúan de diferente forma. ¿Por qué digo culpable? Porque antes pues había que ir a las bibliotecas a informarse o había que ir a conferencias, y ahora con el internet podemos tener el alcance de tener sabiduría y de saber escoger qué vemos también. Sí. Y de quitarnos esta ignorancia que nos lleva a cometer errores. ¿Sí? Cuando hablas de culpabilidad, hay que quedar claro que no estamos hablando de un pensamiento autodestructivo en el cual, porque a nivel psicológico se maneja ese concepto. Así es. Es que se está culpabilizando. No, y es que la religión culpabiliza a las personas. Más bien son consecuencias, ¿verdad? Ajá, sí, pero lo que voy es que hay una distinción entre una culpa responsable y una culpabilización. O sea, la culpabilización, que sería la crítica que hace la psicología, por ejemplo, sí, es cuando la persona reconoce el error, pero no cambia y se empieza a autodestruir. O sea, yo no sirvo, yo no valgo, no sirvo para nada, no merezco la vida, no merezco vivir, etc. Esa sería una culpabilización. Así es. Pero eso no es de la fe, no es de la religión. O sea, eso lo maquinamos nosotros, ¿verdad? Así es. Y ese nuestras tipo de creencias, ¿verdad? Y ese tipo de culpabilización viene por no conocer a Dios Padre, que es perdón, que es misericordia, que nos ama y que siempre responde con amor, primer punto. Y que nunca rechaza a sus hijos. Y que nos hizo buenos. Y que tenemos una dignidad. Y que esa dignidad la sostiene Dios, no el hacer de la persona. Así es. O sea, la persona no es ladrona. La persona no es asesina. La persona hizo. O sea, no es lo mismo el ser que el obrar. Claro. La persona sigue teniendo dignidad. Y Dios defiende su dignidad siempre. Y siempre hay una esperanza de cambio bueno. Hay una esperanza de regenerar. Sí, así es. ¿No? Entonces, en el caso de culpa en la cual tú te estás refiriendo, sí, es la culpa en Dios. Y la culpa en Dios es reconocer que ha habido un error, que ha dañado y está dañando a muchas personas, y que hay que cambiar. Y entonces, en ese cambio, se cambia a llevar a una unidad con Dios Padre. Y esa unidad te lleva a la alegría. Claro, claro. No te lleva a la autodestrucción. Porque estás en la libertad. Ajá, entonces es una culpa responsable de la que tú estás hablando. No estás hablando de una culpabilización destructiva. Sí, y esa la construimos nosotros. Pues mira, yo creo que cerrando, ¿qué nos dirías ya para cerrar todo lo que hemos hablado? Pues lo más importante es, conoce a Dios. Es la respuesta para cualquier mujer, en cualquier caso que te digan violación,
en una concepción de una persona que ha sido discapacitada, en una persona que la mujer ha sido abandonada. Es la respuesta de Dios ante tales situaciones, es un Dios de vida que responde como le responde a la Virgen María. La mujer preserva su virginidad, es inocente, no es la violencia ni el violador, al igual que el niño en el vientre materno. Y la respuesta de Dios es: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, nunca te va a abandonar. Vas a concebir a un niño al que le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué significa poner por nombre Jesús? Es que lo vas a llevar a la vida en unidad con Dios a través de su gracia, con sacramentos, y le vas a enseñar su voluntad. Y hay una promesa para ese niño, ese niño va a ser grande, será llamado Hijo del Altísimo, heredará el trono de David, su siervo, y reinará sobre la casa de Jacob por todos los siglos hasta la eternidad. O sea, el trono de Dios para ese niño, para esa criatura, alégrate María, es: siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos como escabel a tus pies. Entonces el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y no te preocupes, porque siempre hay una vocación de un José, que puede ser una persona o puede ser una sociedad, que te va a ayudar a custodiar a ese bebé. Pues Luis Ángel, muy claro, muy amplio, y yo creo que podemos sacar cosas muy concretas en esto que estamos de defensa de la vida y en esto que estamos luchando porque se acabe. Y todo lo que nos has dicho nos lleva a pensar, y yo me afoco porque estamos a la vuelta de las elecciones, que piensen bien, que no seamos partícipes del aborto con nuestro voto. Pues buenos días y hasta la próxima. Hasta la próxima, Dios los bendiga.